Hoy, en Lo Marginal en el Centro, haremos un balance del gobierno de Claudia Sheinbaum en la Ciudad de México, cómo ha gobernado en estos últimos años, considerando sobre todo que ha renunciado para contender por la presidencia de la República en 2024. En nuestro programa hoy nos acompañan Laura Ballesteros. Ella es politóloga por el Tecnológico de Monterrey, es maestra en Dirección Estratégica y Gestión de la Innovación por la Universidad Autónoma de Barcelona, exsecretaria de Movilidad de la Ciudad de México, activista y senadora suplente. Laura, bienvenida, gracias por estar hoy en el centro. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches y un gusto estar con ustedes. También nos acompaña el día de hoy Javier Montaño Vega. Él es ingeniero agrónomo por el Instituto Tecnológico de Tecomatlán, es activista social en la Ciudad de México desde hace 10 años, líder de varias movilizaciones populares en favor de demandas sociales. Bienvenido, ingeniero Javier, gracias por estar en Lo Marginal en el Centro. Muy agradecido por la invitación, Aquiles, y también pues a los demás panelistas que podamos compartir. Creo que podemos un poco pasar a la cuestión importante, porque recientemente, y ahorita haremos un balance sobre esta cuestión, creo que marcada por los pasos de la decisión de Marcelo Ebrard, del canciller de Relaciones Exteriores, para renunciar a su cargo, Claudia Sheinbaum, con un discurso triunfalista, aceptó, digamos, formar parte de la contienda para participar como coordinadora por la defensa de la Cuarta Transformación. Se ha despedido de su cargo, pero ese ánimo triunfalista creo que es lo que tenemos un poco que poner a prueba, sobre todo pues haciéndonos ciertas preguntas: ¿cuáles son los resultados reales? ¿Cuál es el resultado de su paso por la Ciudad de México? ¿Cómo deja la Ciudad de México tras su gobierno? Y si ha mejorado las condiciones de vida para los capitalinos y sobre todo para los capitalinos más necesitados. Creo que es el eje que vertebra nuestro programa, y quería comenzar sin más dilación, Laura, preguntándote un poco, ¿cuáles crees tú que son los problemas fundamentales de la Ciudad de México? ¿Y cómo podemos evaluar la gestión de Claudia Sheinbaum en torno a la resolución de esos problemas? Claro, mira, creo que para los capitalinos y además para la población de los alrededores de la zona metropolitana de la ciudad, tenemos que recordar que no estamos hablando nada más de los 8 millones de mexicanos que vivimos en la Ciudad de México, sino estamos hablando de los cerca de 20 millones que están viviendo en la zona metropolitana. Los problemas están muy claros y lo han estado desde hace ya muchos años. Creo que se han puesto sobre la mesa una y otra vez, desde expertos, sociedad civil, los propios usuarios que día a día están viendo la tragedia que existe, la crisis, por ejemplo, del transporte público de la Ciudad de México y su zona conurbada, la crisis que existe de desarrollo urbano, no solamente por la expansión descontrolada, la dispersión descontrolada que ha vivido la ciudad y sus alrededores, con vivienda completamente gentrificada y estas incluso desarrollos que se estuvieron haciendo no nada más en las periferias ya del Estado de México, colindantes con el Estado de México, en el propio Estado de México, sino también en las viviendas ya realizadas en Hidalgo, porque no se dan abasto para hacer vivienda accesible en la ciudad bajo la gentrificadora visión y poco solidaria y digna visión que tienen de construcción y de desarrollo. No se han dignado los últimos gobiernos, porque esto no nada más es de a construir vivienda accesible, asequible y digna en las centralidades de la ciudad. Tenemos problemas graves de agua. Esto ya también es muy claro cada vez como desde el Cutzamala hasta la propia infraestructura de la ciudad ya no es suficiente para abastecer, y el día cero cada vez se acerca más a nosotros. Es increíble que una ciudad con el potencial de captación de agua pluvial que tenemos seamos una de las principales ciudades condenadas a quedarse sin agua en el mundo, de ser las primeras en hacerlo. Tenemos graves problemas todavía de violencia contra las mujeres en la ciudad. Y en sus periferias, por supuesto, ni decirlo, ¿no? El Estado de México es el estado con mayor número de feminicidios del país. Tenemos también graves problemas de acceso a derechos y a servicios
por las poblaciones que menos tienen. Y creo que en esa reflexión, pensando en que la Ciudad de México no es la ciudad central, que la Ciudad de México es mucho más que Coyoacán, Benito Juárez, Miguel Hidalgo, y un par más que desde la centralidad parece que Cuauhtémoc, por supuesto, han visto resueltos muchos de sus problemas. La ciudad existe en las periferias, existe en la zona conurbada. Y a partir del diagnóstico de estos problemas muy específicos, pues en realidad es que en esta administración no se ha avanzado prácticamente nada. No quisiera agotar mi tiempo en esta primera vuelta, pero sí quisiera primero comenzar con lo que se hizo, porque pues tampoco hay que regatear los avances, sobre todo sociales o urbanos, que se pudieron haber hecho en algunas de las acciones de esta administración. Y comienzo con ello porque son pocos y vamos a acabar rápido. Hicieron buenas intervenciones en espacio público hacia las periferias. Creo que la inversión que hicieron en áreas verdes y parques y espacio público en la periferia es algo que no se había hecho antes, y eso hay que señalarlo, y creo que en términos de indicadores de calidad de vida van a generar una lógica muy distinta a lo que antes tenía la población. Desafortunadamente, en aras de hacer estos crecimientos no cuantificados, no medidos, y por supuesto muchos de ellos también a favor del uso del automóvil, y ya diré por qué, fueron en algunas ocasiones directamente a afectar derechos ambientales y derechos de las poblaciones comunitarias. Está el caso, por ejemplo, del humedal, allá en la zona de Xochimilco, en donde con el pretexto de crear un parque muy bonito, crearon distribuidores viales y vialidades elevadas que le dieron, perdón por mi francés, en la madre al humedal de Xochimilco, y a los reclamos, por supuesto, atropellados todos y cada uno de ellos de las comunidades y los pueblos originarios. Número 2, hubieron algunos avances significativos en transporte público, como es el cablebús, que también, sin duda, esto era un proyecto que la ciudad había venido planteando desde hacía ya una administración. De hecho, su servidora, cuando me tocó ser diputada local en su momento, pusimos sobre la mesa este proyecto ya con números e incluso con un proyecto desarrollado numérico por la Secretaría de Hacienda. Qué bueno que esta administración se puso la pila y lo llevó a cabo. Sin embargo, son estos puntos de acupuntura urbana que de nada sirven ante un sistema de transporte público que está absolutamente colapsado en su corazón, que es el metro de la ciudad, y sus líneas alimentadoras como el transporte colectivo e individual, como es y colectivo, que es el microbús. Poniendo esto sobre la mesa, pues ya en otra ronda me tocará decir qué falta, pero ¿saben qué faltó? Lo más importante que faltó en esta administración fue gobernar. Porque el viernes pasado la jefa de gobierno dejó de ser jefa de gobierno en el papel y por cobrar, porque había dejado de serlo desde hace ya 2 años o más, que se dedicó a ser candidata en este país, y que la ciudad básicamente lleva 2 años gobernándose sin gobierno. Y eso se nota en las calles, se nota en la política pública, se nota en la dinámica comunitaria de la ciudad, se nota en la dinámica también de las fuerzas políticas de la ciudad. Es increíble ver cómo en tan solo un par de días que acaba de asumir el jefe de gobierno sustituto, temas tan delicados como la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial, que la jefa de gobierno había tenido por decisión personal y política tenerla congelada. Apenas entrando Martí Batres el día de hoy, sesionaron las comisiones y aprobaron un acuerdo que estaba congelado desde entonces para hacer las consultas de discapacidad y destrabar la ley y sacarla adelante. Ese trabajo político que a veces no se ve, que a veces parece que la gente piensa que no es necesario porque tienen toda la razón, parece que la política siempre es puro pleito, es fundamental para sacar también adelante los temas de la ciudad. Así que, pues eso, faltó hacer gobierno, faltó hacer política y faltó hacer política pública. Sí, creo que has abierto muchos flancos muy interesantes en torno a los cuales podríamos discutir mucho más. Creo que son puntos nodales, pensando sobre todo, y creo que no quiero dejarlo pasar, sobre todo pensando en la cuestión de las colonias, o más bien las alcaldías que no forman parte de la centralidad histórica de la Ciudad de México, ¿no? Hablando de Milpalta, de Coajimalpa, de Iztapalapa, que históricamente se han visto al margen de los grandes
programas sociales que supuestamente llegan a toda la Ciudad de México, pero los que habitamos estas zonas sabemos que esto frecuentemente es una falacia o cuando no una mentira rotunda. Pero quería hacerte la misma pregunta, Javier, preguntándote en esta cuestión, ¿cómo podemos evaluar esta gestión de Sheinbaum en torno a las tres grandes problemáticas que ha abierto Laura y que son muy importantes: el transporte público, la seguridad y los servicios públicos? Creo que la doctora Sheinbaum no hizo nada extraordinario, por así decirlo, durante su mandato, los 4 años y medio. Esto tiene su raíz en los llamados gobiernos de izquierda. Desde Cuauhtémoc Cárdenas, con el PRD, partido también de supuesta izquierda, comenzó a gobernar la Ciudad de México. Esta empezó a decaer en sus principales servicios. Los gobiernos de izquierda no han promovido el desarrollo incluyente para la población. Se han dedicado a los negocios, se han dedicado a la política de transmitirse el mando del gobierno de unos a otros, de mezclarse con otros partidos que no son precisamente la raíz que ellos pregonan. Por ejemplo, si hacemos un recuento, yo tengo muchos años de vivir aquí en la Ciudad de México, aquí nací, aquí me eduqué en gran parte. Entonces, yo no conozco, a partir del gobierno de Cárdenas, de Cuauhtémoc Cárdenas, que se haya elaborado alguna gran obra que causara impacto en nuestra población. A mi juicio, pues han sido como nada más poses, como remiendos, y actualmente ya con 4 sexenios prácticamente de gobiernos de izquierda en la capital, esta se ha estado yendo abajo, uno tras otro, y esta administración no podía ser diferente. Desde el principio, al menos gente que yo conozco, que participamos en la lucha social, así lo veíamos. Este gobierno en la Ciudad de México va a ser más de lo mismo. Desatención a los problemas, ya lo decía la licenciada Laura, más interesados en la pose de izquierda, de primero los pobres, pero la efectividad de su gobierno deja mucho que desear, y ahí tenemos los problemas que son el tema de nuestra charla: el transporte, la seguridad, los servicios públicos, todo, pues por no decir que está de cabeza, pero pues yo digo que casi. De tal manera que sí se requiere un análisis de las causas, un análisis de las dificultades que ellos han tenido, y una de sus dificultades es la falta de unidad, es la falta de energía para gobernar verdaderamente por la gente que ellos dicen representar. Entonces la demagogia no hace obras, y ya lo estamos viendo. Nuestra ciudad va para atrás. Una de las ciudades más importantes del planeta, la segunda quizás después de la capital de Brasil, la segunda en América Latina, va languideciendo por falta de obras, por falta de meterle recursos, que tiene que ver con la política de este gobierno de recortes hacia las obras públicas para dedicarlos a otros menesteres que también pues dan luces, ¿verdad? Dan reflectores, pero que su eficiencia está por ver. Aquí en la ciudad se necesita un verdadero gobierno. Sí, creo que en torno a esa cuestión de la que particularmente se hablaba anteriormente, es un poco problemático tildar de un gobierno social, como frecuentemente se dice, ¿no? La ciudad de los derechos, la ciudad de las mayorías, se le llama la Ciudad de México, pero creo que eso también tiene un poco que someterse a discusión. Y quería continuar sobre algo que creo que los dos anteriormente dejaron pendiente en su participación. Laura, quería preguntarte un poco si las políticas de la actual
del actual, bueno, que acaba de renunciar, jefa de gobierno, han estado orientadas a beneficiar a las mayorías o si reflejan un gobierno de izquierda, digamos, como se presentaba históricamente? La realidad es que llevan muchos años de un grupúsculo que se dice de izquierda gobernando la Ciudad de México. Y hay que decirlo con mucha claridad porque las redes clientelares que se han generado desde tiempos de Cuauhtémoc Cárdenas hacia la fecha, pues son redes que se han tejido durante muchos años, aceitadas con mucho dinero, y que a través de los programas sociales han logrado mantener una clientela que vota y vota de manera muy diligente en cada elección. Creo que conforme se han venido presentando los distintos cambios de administración, nos hemos dado cuenta cómo lo que cambian son los operadores, pero la dinámica, el dinero y la estructura a la que le llega es exactamente la misma. Y un día se llaman de una manera y en otro día se llaman de otra manera, y esos operadores un día son secretarios de gobierno y en la siguiente cambió la persona. Pero esa dinámica sigue siendo la misma. Esto hace que los apoyos, la política pública y la política social de esta ciudad siga sin llegar al grueso de la población, siga sin llegar a poblaciones que nunca han tenido el apoyo de este gobierno porque no forman parte de sus clientelas, y que sigan dejando fuera políticas muy claras que vayan más allá de las dádivas. La política social moderna no tiene que ver con el reparto de tinacos, ni el reparto de despensas. Tiene que ver con el incremento del acceso a los derechos que por constitución, además ya constitución en la ciudad aprobados, nos corresponde. Tiene que ver con la inversión en el espacio público, que eso incluye el transporte público, porque es finalmente donde el mayor ejercicio de derechos se realiza, es en donde vivimos la mayor parte de nuestros días haciendo trayectos todos los días. Es verdaderamente indignante e inaceptable que una ciudad que se dice de derechos y que se pudiera sentir orgullosa de repartir despensas a quienes menos tienen, se les caiga el metro, se les incendie, se les voltee, choquen los trenes y tengamos hoy más de 20 y tantos muertos, porque eso es lo que decide esta administración de manera negligente e ignorar. Esto en cualquier ciudad del mundo hubiera sido un escándalo. Así hubiera sido una persona, porque no son cifras, son personas que iban y estaban a trabajar o a sus hogares o a hacer algún tipo de mandado, que son esperadas al final en sus casas y que no van a llegar nunca más por la negligencia de un gobierno que no está poniendo los recursos en donde es importante. Yo soy usuaria del transporte público, tengo un hijo de 3 años y medio, como pueden ustedes ahorita escuchar. Uso el transporte público con mi hijo. Yo no puedo imaginar algo que fuera más importante para mí en esta ciudad, como miles de mujeres que hacemos los trabajos de cuidados y que vamos acompañando a nuestros hijos a la escuela, al doctor, a los mandados, etcétera, que el transporte público funcione y que no nos mate en el intento. El día que se cayó la línea 12 del metro, murieron niños, murieron madres, murieron familias, hermanas, adolescentes que estaban completando su transporte, regresando de la escuela, porque además la gente aquí sabemos que es rifada y que tiene 3 o 4 empleos al día y que si tiene un empleo o 2, además lo combina para estudiar, para salir adelante. La gente de la Ciudad de México es así. Es muy importante esta cuestión y hay que hablar del elefante blanco en la habitación, ¿no? Del elefante en la habitación, que es precisamente pues el transporte público, uno de los elementos sobre los cuales me parece, ingeniero Javier, que efectivamente ha quedado a deber demasiado el gobierno de Claudia Sheinbaum y quizá los gobiernos históricamente denominados o autodenominados de izquierda. Quería preguntarle, ingeniero Javier, las políticas de Claudia Sheinbaum y un poco en el abanico que dejó usted abierto anteriormente, un poco las políticas de todos los gobiernos supuestamente de izquierda que han gobernado la capital, ¿son efectivamente políticas para las mayorías que benefician o han beneficiado las condiciones históricas de los sujetos
políticos de la capital? Creo que el hecho de que tantos gobiernos, porque ya son muchos, de la llamada izquierda, establecidos, enseñoreados en nuestra ciudad capital, tiene su explicación en ese deterioro que el llamado neoliberalismo económico ha impuesto a todo nuestro país. Pero la Ciudad de México, por ser, como dice la licenciada Ballesteros, ser gente activa, muy preocupada, como dijera el presidente Obrador, ser aspiracionista, ¿verdad? Tener esa estrella de sobresalir, de sobreponerse a las dificultades, de progresar, eso es lo que ha permitido que un lenguaje facilitón como el que usa la izquierda en México tenga cierto impacto, sobre todo pues en las clases más desprotegidas. Sin embargo, ¿qué es lo que ha pasado con este gobierno de Obrador, Claudia Sheinbaum en la capital? Que ha habido un desengaño. Las elecciones intermedias lo probaron, perdieron la mitad de la ciudad y eso representó un ataque frontal, desproporcionado a la gente que no concordó con los postulados, con el programa, con la forma de gobierno de los morenistas. Entonces vamos empeorando el ambiente político en nuestra ciudad, bueno, como también en todo el país. Pero la ciudad capital, al ser el espejo, al ser el reflejo de la situación nacional, nos está indicando que hay un descontento creciente en la población ante el gobierno de Morena y que pues va a tener alguna consecuencia con seguridad. Ha sido evidente, ¿no? Este desencanto. Creo que tanto la oposición como el partido en el gobierno han usado mañosamente esa aritmética en la cual se ha dividido la ciudad, que no necesariamente refleja lo que unos u otros dicen, ¿no? Muchos dicen que la parte más pobre votó, digamos, o la parte más consciente también votó masivamente por el cambio representado por la Cuarta Transformación y que la otra parte, un poco mediatizada por la ideología de las clases privilegiadas, le dieron la espalda. Me parece que el asunto es un poco más complejo que esa mentira que luego se juegan. Sin embargo, creo que para 2024 se abre una opción política interesante y que puede marcar el tablero político en torno a la elección de la presidencia de la República, pero también de la jefatura de gobierno de la Ciudad de México. Y es un poco en este último bloque donde quisiera discutir acerca de cómo se puede ver la elección un poco hacia 2024 de la Ciudad de México, cuáles son las claves para entender lo que ha pasado, pero sobre todo también si puede ser o convertirse en un bastión de la oposición en la Ciudad de México, o si las preferencias electorales seguirán por Morena. En cualquier caso, lo que quería preguntar, Laura, es que si la oposición puede ganar la Ciudad de México en 2024 y cuáles pueden ser las consecuencias y cuál es la importancia más bien de la Ciudad de México en la elección de 2024. Mira, la verdad es que la Ciudad de México, más allá de la capital, que eso la convierte en un espacio fundamental para las decisiones políticas, sociales y económicas del país, la Ciudad de México es una caja de resonancia del país entero, de las conversaciones y diálogos públicos que se tienen y los que no se tienen, porque ya se ha visto de manera muy clara, como lo establecía yo al principio, que este gobierno de Claudia se caracterizó por ser un gobierno de no escuchar, de no dialogar, de no abrir espacio al encuentro de los distintos y de los disentimientos, y eso que no se dice, todo eso que no se dijo en esta ciudad desde que ella comenzó a estar al frente, porque vuelvo a decir, yo no quiero usar la palabra gobernar porque estuvo muy lejos de hacerlo,
Eso es lo primero que le generó factura en la elección intermedia. Esta polarización exacerbada que intentó reproducir en la ciudad producto de la estrategia de Andrés Manuel López Obrador, que además ella, pues evidentemente en el intento de alcanzar la candidatura presidencial, copia y lo copia de mala manera, ¿no? A la mala, pero además mal, eh, generó un vacío de entendimiento en la ciudad y una molestia entre la población. Esas agresiones hacia los distintos sectores de la población lo que hicieron fue generar esta movilización de las clases medias y de muchas personas en esta ciudad que salieron a votar. Y ojo, nada más para que nos demos una idea cuando hablamos de clases medias, cuando el presidente quiere satanizar a las clases medias y cuando Claudia le hace el coro, la clase media en este país, y esta ciudad no escapa, son personas y familias que ganan 6,000 pesos al mes. Desde ahí se empieza a contabilizar la clase media. O sea, no estamos hablando de los famosos fifís o como ha también etiquetado el presidente a las personas que no comulgan con su ideología y con su manera de gobernar. Son personas que con mucho esfuerzo se ganan el día a día en sus casas y que están juntando 6,000 pesos al mes. Esas son las clases medias de las que estamos hablando en su gran mayoría. Y esas salieron a votar justamente porque esta ciudad les dio la espalda y les acotó una dinámica de inclusión y de diálogo que al menos antes, con todas las problemáticas que ya hemos mencionado también de los gobiernos de izquierda, yo fui parte de uno de ellos, con Miguel Ángel Mancera, y te puedo decir que de lo que podemos hoy decir que salió mal y que se pudiera mejorar, el diálogo siempre estuvo abierto, el espacio para el disentimiento siempre estuvo abierto y el espacio para escuchar a las personas siempre estuvo abierto. Y creo que eso es algo que ahora se perdió. La Ciudad de México como caja de resonancia entonces es siempre este lugar donde lo político avisa antes. Es decir, el memo, el mail, llega siempre antes de lo que va a llegar en el resto del país, ¿no? Por ejemplo, si aquí en la capital del país gobernaba el PRI, donde primero se le va a empezar o se le empezó a resquebrajar fue en la capital de la ciudad y en donde empezaron a tener los conflictos de gobierno y de gobernanza fue en la capital de la ciudad, en la antesala de la llegada de la izquierda. Si aquí cuando Vicente Fox en su momento empezó también a cambiar junto con el PAN en algunos momentos la manera de pensar de muchas personas hacia el cambio, que lo importante que en ese momento era cambiar de régimen, en la Ciudad de México el memo llegó primero también. Y si aquí también en su momento López Obrador gana la presidencia de la República, en esta ciudad 3 años antes Morena había ganado más de la mitad de la ciudad. Entonces aquí los memos siempre llegan antes. Por eso es muy importante observar lo que pasó en la Ciudad de México hace 3 años, en donde la oposición, casi 3 años, donde la oposición gana la mayor parte de los votos de la población, apoderándose de la mitad de las alcaldías y por un porcentaje, aunque sea pequeño, pero lo es, la mayoría de votos en la población de la ciudad. Nos habla de que la ciudad está lista para ser gobernada por otra fuerza política, sí. Yo creo que aquí lo más importante que habrá que analizar es, uno, quién va a ser el candidato de Morena, porque para ellos no solamente se juega la presidencia del 2024 y retener la Ciudad de México, sino se va a jugar también la presidencia en el 2030 por quien sea el candidato aquí, porque esta es cantera de candidatos. Entonces su decisión va a ser crucial para el futuro de ellos. Y por supuesto para la ciudad, porque si lo seguimos dejando gobernar, pues ya vimos los resultados que están entregando y la ciudad no aguanta un deterioro de 6 años más. Las oposiciones se tendrán que poner de acuerdo o no. Yo creo que será muy interesante también ver, o será muy interesante ver si Xochitl Gálvez va, si Salomón Chertorivsky va, si ciertos candidatos que han levantado la mano van, y si cada uno va por separado, cómo va a reaccionar también la población en ello. Creo que va a ser también fundamental ver la sociedad civil, el trabajo que va a hacer. Creo que la sociedad civil hoy está cansada de los partidos políticos. Yo pertenezco a Movimiento Ciudadano y lo hago con mucha responsabilidad, sabiendo que hoy la gente está cansada de los partidos políticos. Nosotros como partido emergente estamos buscando crear futuro y dar una respuesta a la gente que está cansada de los partidos, porque como partido nuevo lo podemos hacer y podemos plantearnos nuevos retos, pero también decirles de manera muy clara que si los partidos hoy no damos una respuesta a la gente va a terminar
por buscar votar a los mismos de siempre, porque no encontró nada nuevo en los nuevos o en los de siempre, pero que se muestran como alternativa. Y ante ese peligro, creo que justamente los partidos viejos y los partidos tradicionales son los que hoy están siendo incapaces de presentar una opción ante el López Obradorismo, y creo que también por eso la responsabilidad de los partidos emergentes, como lo es Movimiento Ciudadano, crece a cada minuto de cara al 2024, porque al final se va a poder presentar una opción como la gente hoy estaría buscando y no con la misma política vieja y tradicional. Creo que hay cosas muy interesantes que se dijeron anteriormente. Quería preguntarle, ingeniero Javier, en esta cuestión del relevo que puede surgir en torno a la elección de la próxima contienda de la jefatura de la Ciudad de México. El escenario puede detonar, digamos, un gobierno de la oposición en un bastión que históricamente, por lo menos desde la década de los 90, ha sido de la izquierda partidista. Puede ser que con esta administración la Ciudad de México elija o pueda elegir a un candidato de la oposición. ¿Cuál es su lectura y cuáles serían las consecuencias también? Creo que la situación está muy clara por el mal gobierno o la mala actividad que realizó la doctora Sheinbaum, ese alejarse completamente de la población, ese despreciar a las comisiones que iban a solicitarle algún servicio. A mí me tocó conocer que fueron algunos amigos, compañeros míos, compañeras, a solicitarle como organización a la señora Sheinbaum algún tipo de servicio importante para su comunidad, y ella les dijo terminantemente: yo no trato con organizaciones. Este gobierno le ha quitado en la capital de la República, también en todo el país, porque esa es la realidad de todo México, que la gente ya no puede organizarse para ir a solicitar con la suficiente presión, con la suficiente necesidad que le impulsa la carencia de determinados servicios, y que la autoridad le prohíbe: tú no vengas con comisión, en bola yo no te voy a atender. Bueno, y entonces, ¿dónde quedó la Constitución? ¿Dónde quedó el derecho a la petición, el derecho a la organización? ¿Quién es esta señora que se atreve, junto con el presidente, a hacer prohibiciones que los mexicanos no estamos acostumbrados a seguir, ni seguiremos? Ellos son autoridad transitoria, y por eso el cambio con seguridad se puede avisorar en la Ciudad de México. Y el temor de Morena en la ciudad es bastante claro, ¿sí? Las tienen en contra aquí en la ciudad, pero solo falta que la oposición, concuerdo con la licenciada Ballesteros, que presente un candidato accesible, un candidato que se acerque a la gente y que le ofrezca soluciones realistas a sus problemas, porque de otra manera también concuerdo, la gente va a votar por los mismos, se va a ir con la bola, o simplemente vota por ellos con la abstención, no yendo a votar, haciendo que su responsabilidad caiga en el apoyo hacia las autoridades que nosotros ya conocemos, hacia los políticos que ya conocemos, a los saltimbanques más que conocidos por los mexicanos, y que es igual ¿cómo decir?, el rechazo a la clase política mexicana en su mayoría que siente el pueblo de México. Tantos engaños, la burra no era arisca, los golpes la hicieron. Está cantado el triunfo de la oposición en México, salvo que se ofrezca un buen candidato o candidata que aglutine, que hay que hacer sacrificios en ese sentido, pues como en toda unión, ¿verdad? El rojo con el negro, etcétera, para sacar un solo candidato. Yo tengo la experiencia que me platicaron que en Durango ganó la oposición porque se unieron los partidos de oposición.
cada quien agarró su talacha, agarró su bandera y a convencer a la gente, siendo de diferentes partidos. Entonces, que se puede, se puede, pero que antepongan el principio de la ciudadanía a los intereses egoístas de, pues, muchos personajes, ¿no? Solamente así yo es como veo una posibilidad muy cierta. Creo que esa lectura que se ha hecho sobre la Ciudad de México como un laboratorio de los conflictos electorales y las decisiones electorales es válida en tanto se ha demostrado que ha pasado así. Quiero un poco terminar el programa recordando algo de lo que se habló en la primera intervención, porque lo estuve un poco pensando desde el principio, que es principalmente una cuestión que ha pasado por alto, que es la política de vivienda que también ha tenido la Cuarta Transformación y Claudia Sheinbaum, que han convertido a la Ciudad de México en un lugar prácticamente sin una política de regulación que beneficie a los inquilinos de la Ciudad de México, y que es muy lesiva, que es muy perjudicial para las mayorías que viven en la Ciudad de México. Y no quería terminar el programa sin recordar que, por ejemplo, durante el gobierno de Claudia Sheinbaum, el trato que se hizo con distintas plataformas como Airbnb en realidad perjudican o han perjudicado la situación de la vivienda. Muchas gracias, Laura, por participar. Muchas gracias, Javier. Gracias a todos los que nos ven en el Facebook del Canal 6. Nos vemos en próximas emisiones de Lo Marginal en el Centro.